En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. Estamos ya con el programa de hoy y venimos a comenzar el primer capítulo. Le damos la bienvenida a la audiencia que está conectada ya con nosotros y a los estudiantes que están en plataforma. Bienvenidos también hoy a la clase de hoy, y hoy estamos con el inicio del curso Principios de Poder. Y el tema número 1 que vamos a estar compartiendo con ustedes es más allá de la religión. Hoy vamos a estar aprendiendo el origen del poder, de dónde se manifiesta, tener una relación o una diferenciación entre lo que es una religión y lo que es la demostración del poder de Dios. Ver cómo están estructurados los poderes en el mundo y ver también a través de una referencia bíblica cómo se mueven o cuál es la diferencia entre los poderes del mundo y el poder de Dios descrito en su palabra. Definir también lo que es el poder de Dios en la Biblia y también identificar la autoridad bíblica de Dios. Lo otro que vamos a estar desarrollando con usted entre los objetivos es conocer las fuentes de poder espiritual. Hay 2 fuerzas sobrenaturales que usted va a poder conocer hoy a través de la enseñanza, y cómo identificar las promesas de Dios y también cómo poder poseer las promesas de Dios para su vida. Así es que vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema de hoy. Mi hermano José Mario, si está aquí en clase, por favor, me ayuda con la lectura bíblica de hoy. Versículos llaves. Oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, carente de agua. Te he contemplado en el santuario para admirar tu poder y tu gloria. Salmo 63, 1-2. Mire qué interesante este versículo llave. La condición del salmista ahí es un alma sedienta y un cuerpo que está en tierra árida. Eso es como cuando usted está pasando situaciones difíciles en la vida y que no le haya pie ni cabeza y usted no sabe cómo resolverlo. Y usted se va a meter a una iglesia y cuando está dentro de la iglesia sale peor porque nadie le puede resolver su problema, porque usted lo que necesita es lo que el salmista dice acá: entré a tu templo a contemplar y admirar tu poder y tu gloria. Así está ahorita el corazón del hombre, del ser humano. Andan sedientos, andan buscando una respuesta a esa situación, a esa crisis, a esa dificultad que están pasando y no la encuentran. ¿Por qué? Porque no encuentran el poder y la gloria que viene de Dios. Ahora, ¿por qué no está moviéndose ese poder? Porque el poder de Dios, como bien lo dice la temática que estamos estudiando, son principios. Y usted tiene que aprender a conocer los principios. En esta dinámica va a poder descubrir en la palabra de Dios que la Biblia toda está codificada. Si usted quiere una promesa, no puede usted demandar la promesa sin activar primero el principio. Le pongo un ejemplo práctico. Una de las cosas para que usted sea de larga vida sobre esta tierra, Jesucristo dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Eso está claro que es una promesa de Dios. Nos viene a dar vida y vida en abundancia. Esa es la promesa. Pero la condicionante para que esa promesa se vuelva una realidad también dice que usted tiene que cumplir un principio para que esa promesa se active. Dice Efesios 6:1: honra a tu padre y a tu madre,
porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se fija? Es la largura de años, es una promesa, pero ¿cómo la activo? Honrando a mis padres. Por eso es la importancia de que usted tiene que conocer en este ámbito cuáles son los principios que activan su promesa. Y de eso se trata el tema de hoy, pero hay que salir de ese sistema religioso, donde la gente solo se va a meter a las iglesias a orar, a pedir, le dicen ayune, le dicen que ore, le dicen que alabe, y no hay ninguna respuesta. ¿A dónde está el problema? Es que usted no está activando los principios. Y de eso es lo que vamos a estar compartiendo con usted ahora, porque la religión es un método de hombres donde ellos ponen alguna estructura y le hacen ver a usted que ahí está Dios con ellos. Sin embargo, no se mueve el poder de Dios ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ellos se mueven a través de rituales, a través de regulaciones, de programas establecidos en la congregación, pero la religión en su origen trae muerte espiritual. Por eso, si usted fue una vez a la iglesia y usted miró que no había la respuesta a lo que usted buscaba, usted salió desanimado y usted dice, no, pero para ir a la iglesia, no, yo creo que mejor me regreso al mundo. ¿Por qué? Porque no encontraron lo que andaban buscando. Ahora, cuando usted se encuentra con el poder de Dios, con las manifestaciones visibles de ese poder que se le revela al hombre, pero a través de los principios, entonces su vida tiene que ser impactada, tiene que ser transformada con ese poder. Y de eso se trata estas clases que vamos a estar desarrollando con ustedes. Ahora, las experiencias en la religión son algo que no le va a llevar a usted a tener una verdadera vida en el Señor, porque se han unido en varios cultos, en denominaciones, organizaciones, hacen actividades espirituales, pero ahí no está el poder. ¿Por qué? No porque no sean iglesias del Señor. Lo que pasa es que al que tiene al poder, que en este caso es el Espíritu Santo, todavía les hace falta conocerlo. Todavía tienen que aprender a interactuar con Él para que Él les pueda habilitar ese poder sobrenatural. Entonces, cuando una persona está viviendo religión en su vida, ¿cómo se manifiesta? Una vida muerta y sin resultados. Viven en derrota, viven una vida de frustración, enfermos, heridos, están muriéndose espiritualmente. Y hoy usted tiene que aprender entonces a dar un paso hacia adelante. Sálgase de la religión. La religión le va a producir muerte y usted tiene que aprender a tener esa conexión con el Señor por medio del Espíritu Santo, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Hay que transicionar de un sistema religioso a un sistema de vida espiritual con Cristo Jesús. Ahora, no le estoy diciendo con esto que usted se salga de la iglesia donde usted está, sino que más bien usted sea ese faro, que usted sea ese carbón encendido, que usted sea el instrumento de Dios ahí en esa comunidad cristiana, para que los demás digan, yo quiero tener de lo que usted tiene. De eso se trata. Nosotros no estamos aquí fomentando la división o la contienda con las denominaciones, no, que conozcan al Dios verdadero, porque la relación o la situación de la humanidad la deja bien plasmada el salmista ahí donde dice, oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela en tierra árida, carente de agua. Una iglesia sin revelación no tiene agua. ¿Y qué es agua? Es la revelación de la palabra. Es esa palabra que impacte su espíritu, que impacte su vida y que lo transicione a una dimensión diferente, ¿verdad? Para donde usted pueda contemplar su presencia, donde usted pueda admirar su poder y su gloria, ¿verdad? Entonces, así está el escenario hoy de la humanidad, pero queremos ayudarle a que usted salga de esa condición, porque hay varios tipos de poder que se mueven en el entorno, en el diario vivir, en medio de la sociedad. Hay muchos poderes, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se compara con el verdadero poder que sale
del trono de Dios, de la presencia misma de Dios. Y entre los poderes que podemos encontrar por ahí es uno que a usted le produce decepción: el poder político. ¿Cuántas veces usted escucha por ahí decir, ay, es que los políticos, es que no le van a resolver el problema a los políticos? Y luego los que tienen el poder intelectual, los que dicen, no hombre, yo tengo esa capacidad para resolver las cosas, tal vez porque tienen un grado académico o porque tienen un intelecto más desarrollado. También está el poder físico, el de Messi, ¿verdad? O el de Cristiano Ronaldo, que ellos con su fuerza física se hicieron un nombre y se hicieron famosos. Está el poder financiero, los hombres que manejan la plata en el ámbito natural, ¿verdad? Que aquellos que son los banqueros, hombres de negocios, esos son poderes que se miran en la vida diaria. El poder militar, las fuerzas armadas de cada nación, cuidando el territorio, cuidando la soberanía, al servicio del gobierno y de todas las instituciones democráticas de un país. Pero también está el poder energético, lo que produce energía, por ejemplo, las plantas de energía hidroeléctricas, que tienen esa capacidad de iluminar toda una nación entera, ¿verdad? Y está el poder religioso. Ese es uno de los más dañinos que hay. ¿Por qué? Porque son estructuras de hombres, de denominaciones y culturas religiosas. Ellos, a su manera, quieren buscar de Dios, pero como no saben cómo hacerlo, hacen lo que hizo Caín y Abel. Cuando Caín y Abel querían conectarse con Dios en relación, acuérdense que los padres de ellos no tenían ese problema de relación con Dios, porque más bien Dios venía a buscarlos al huerto. Pero Caín y Abel no, ellos anhelaban tener esa comunión con Dios como su creador. Entonces ellos empezaron a hacer altares, y en medio de los altares buscaban la presencia de Dios, buscaban un método racional humano de cómo acercarse a Dios a través de los altares. ¿Qué produjo ese altar ahí? Muerte. Porque uno lograba conquistar el corazón de Dios, Abel, pero Caín no. Caín, como no podía conquistar el corazón de Dios, puso celo con su hermano y produjo muerte en la vida de Abel. Entonces, los sistemas religiosos siempre van a producir muerte. Siempre van a... Entonces, ¿es malo tener altar? No, es que en esta dispensación el altar es usted, porque la Biblia dice que usted es templo y usted es morada del Espíritu Santo. Él es el que ministra dentro de usted. Ahora el altar es usted. Es cuando usted cierra su puerta en su dormitorio, cuando usted se rodilla en su cuarto, en su habitación, y empieza a buscar la presencia de Dios. Entonces, estos poderes del mundo sirven siempre para sacar un beneficio y un provecho de cada uno de esos poderes. Sin embargo, en el Señor, el poder espiritual no se pregunta cómo yo puedo ser servido. Aquí es al revés. ¿Cómo yo puedo servir? En el camino de Dios, para poder activar el poder sobrenatural de Dios, hay que estar dispuestos a servir, no a buscar un beneficio, no a buscar que me sirvan, porque nosotros fuimos llamados a servir y no a ser servidos. En los Estados Unidos hubo un presidente allá por el año de los años 60, que él le hacía una pregunta al pueblo: no preguntes qué puede hacer la nación por mí, sino pregúntate, decía él, ¿qué puedo hacer yo por mi nación? Ese es el corazón de alguien que está dispuesto a servir y no está esperando que otros arreglen la situación de un país, porque no es así como lo van a lograr. Ahora, dejemos a un lado los poderes que manejan la dinámica del mundo, pero usted y yo somos alguien especial que Dios quiere depositar de su poder en usted para que usted sea un agente de cambio, un agente transformador, un agente de ese vaso útil que Dios quiere utilizar. Ahora, dentro de las estructuras del mundo, y viendo una diferenciación entre el reino de Dios, que la gente del mundo siempre anda buscando que lo sirvan, y en Dios no. Los discípulos le preguntan al Señor, bueno,
¿cómo es el trámite aquí? Se lo estoy parafraseando. ¿Cómo es el trámite aquí en tu reino, Señor? Cualquiera que anhele ser grande entre ustedes tiene que ser un servidor. Y el que anhele ser el primero entre ustedes tiene que aprender a servir. De la misma manera, dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir para dar su vida al rescate de muchos. Entonces, un principio para poder usted tener acceso al poder de Dios es estar dispuesto a pagar el precio para ser un vaso útil de servicio de Dios. No es como las denominaciones religiosas donde alguien sube escalones y llega a una estructura alta y de pronto es alguien inalcanzable. Y no, en el Señor no es así. En el Señor es el que quiera hacerse grande, aprenda a humillarse sirviendo a los demás. Y como el alma del hombre no restaurado, lo que menos le gusta es servir. Y lo que más le gusta es que lo sirvan. Pero en el reino de Dios, si usted quiere ser un instrumento de Dios dotado con el poder espiritual, sepa, tiene que aprender a servir. Entonces nosotros aquí, a través de este sistema de entrenamiento, usted va a ver la diferencia, que nosotros no participamos, no estamos bajo ese diseño de dominaciones o religiones hecha por los hombres. Nosotros estamos hablando de la autoridad delegada de parte de Dios. Tampoco estamos hablando de esas autoridades estructurales que están diseñadas por los hombres, donde hacen una directiva, donde la asamblea es la iglesia y dicen, hagamos una votación a ver a quién ponemos por pastor. En el diseño de Dios no funciona así. En el diseño de Dios, el poder sobrenatural no lo depositan en estructuras de hombres. Por eso es la decadencia que hay hoy en día en las múltiples congregaciones, porque no se mueve el poder de Dios. Cuando nosotros hablamos de este poder que estamos compartiendo con ustedes, estamos refiriéndonos a los conceptos bíblicos, cómo es que se activa el poder de Dios. La palabra poder es energía, es habilidad, es fuerza, es vigor. Es una fuerza sobrenatural que produce obras y milagros poderosos. Por eso es que usted tiene que anhelar. Usted que está aquí con nosotros en plataforma y está estudiando, suéltese esa tendencia religiosa, esos programas mentales donde usted llega a la iglesia y llega, lo primerito que llega es irse a postrar enfrente ahí al altar para que lo miren los demás. Perdone, pero eso no será hipocresía eso, porque el Señor me dice a mí que yo me vaya a buscar a mi cuarto, mi dormitorio, que cierre la puerta, y el Señor que me ve en lo secreto me va a recompensar en público, porque me da la impresión de que si el hermanito aquel se va a postrar ahí enfrente del altar antes del culto, porque lo miren. Pero hay poder de Dios ahí. ¿A dónde está la manifestación de poder? Perdóneme lo que tal vez usted no comparta conmigo lo que le estoy diciendo, pero esos son los sistemas, porque el poder de Dios trae fuerza, trae manifestaciones. Y una palabra similar a poder es también la autoridad. La autoridad la tiene el Señor Jesucristo, el poder lo tiene el Espíritu Santo. Así es como se mueven estos poderes sobrenaturales. Ahora, una de las cosas que nos demandan a nosotros para poder tener el poder de Dios es reconocer autoridades espirituales, autoridades que fueron investidas con poder de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Entonces, usted tiene que aprender a que en lo sobrenatural, arriba de alguien siempre tiene que haber alguien con autoridad, y es una cadena de mando, porque la cabeza de Cristo es el Padre, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Ese es el orden estructural para que pueda funcionar el poder de Dios. Si una esposa no respeta a su marido y lo mira como chenca de puro, como decíamos nosotros antes, o como chancleta vieja, en esa casa no hay poder. Ahí no se puede mover el poder de Dios, porque el varón que fue llamado a ser la cabeza de esa casa está ocupando el lugar
equivocado. Entonces, por eso es que hay decadencia de poder sobrenatural, porque no se respetan las estructuras de gobierno en el ámbito espiritual. Espero que usted esté aprendiendo hoy, porque los poderes sobrenaturales de Dios vienen por delegación. Dios le delega el poder a su Hijo. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? Se la dio el Padre. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesucristo con ese poder? Le dice a los discípulos: cuando recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Mire cómo viene ese orden estructural del poder sobrenatural. El Señor Jesucristo se lo da a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces no es a través de estructura de hombres, pero ahí es donde usted tiene que aprender cómo operan esas fuerzas, porque si usted es una persona que no respeta el orden estructural del poder sobrenatural de Dios, lo va a infiltrar otro poder negativo, que es un poder que viene del infierno, y es el poder de Satanás. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes. Entonces, esa es la otra fuente de poder sobrenatural, pero es del maligno, no viene de Dios. Usted tiene que aprender eso. Ejemplo, si usted viene y dice: no, pero es que el presidente de mi país es un desastre, que no, su responsabilidad es orar, no estarlo criticando, porque la crítica no viene de parte de Dios. La murmuración no es del reino de la luz, es de las tinieblas. Entonces, cuando usted entra en esos escenarios, el enemigo está agarrando terreno y lo deja a usted inhabilitado espiritualmente. Tenga cuidado con hablar contra una autoridad. Tenga cuidado en hablar mal de sus padres. Tenga cuidado en hablar mal de sus jefes. Tenga cuidado en hablar mal de sus autoridades, que el alcalde, que el diputado, que la presidente. No hable mal de nadie, porque usted está cayendo en tierra movediza. ¿Quiere ser efectivo con el poder sobrenatural? Aprenda a reconocer la fuente de poder. Toda autoridad ha sido dada, dice el Señor, de parte del Padre. Ahora, ¿cómo se van a manifestar ese poder sobrenatural? Usted mira la iglesia en este tiempo, tendría que moverse como la iglesia al principio, ¿verdad? Dice que cuando el Señor Jesucristo salía a evangelizar y a predicar, se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. Palabra con autoridad. Ahora dice que todos quedaban asombrados porque la palabra que él les predicaba era con autoridad y con poder, mandaba a los espíritus inmundos y estos salían. ¿Por qué él se movía en ese poder? Porque había dado la espalda a la religión. ¿Sabe cuántas religiones habían en el tiempo de Jesús? Había un montón. Había una religión oficial, el Sanedrín, estaban los ancianos, estaba el sumo sacerdote, y habían otras sectas, los herodianos, los epicúreos, estaban los seduceos. Había un montón, pero todos esos no tenían poder, solo tenían apariencia de poder, pero no tenían nada. ¿Quién andaba el poder? El humilde carpintero de Galilea, el que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, el que le decían: y este no es José, el hijo del carpintero, porque Dios se glorifica en aquel que no tiene poder delante de los hombres, pero sí lo tiene delante de Dios. Espero que usted esté siendo edificado hoy, porque la iglesia primitiva, cuando la iglesia hablaba, el infierno temblaba. Cuando la gente oía, miraba las señales que se hacían y escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe, el evangelista, hablaba, muchas personas, dice, de ellos salían espíritus inmundos, dando, grandes alaridos, grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Cómo anhelo yo que en su ciudad, en su municipio, en su aldea, a donde usted viva, usted pueda ser ese instrumento de Dios, que Dios lo use con poder, que Dios lo use con autoridad? Pero ¿cómo viene ese poder? Suelte la religiosidad.
suelte la desobediencia, camine en integridad y usted va a ver la mano de Dios moverse en su vida. Porque el punto básico del hombre es que el hombre tiene el poder de elección. Usted puede decidir si acepta o no acepta el poder de Dios. Usted puede decir, no, es que el poder sobrenatural que Jesús tenía era para la iglesia del principio. Ya no se mueven los milagros en este tiempo. ¿Acaso no hay necesitados en este tiempo? Pero el hombre, como tiene ese poder de elección, el hombre puede decidir si cree o no cree, si acepta o no acepta algo. Esa es porque así fue diseñado, porque le dieron autoridad, le dieron poder, le dieron inteligencia para que él pueda decidir. Por eso es que él cayó en la trampa de Satanás en el huerto del Edén, porque aunque le habían dado poder y autoridad sobre todo lo creado, también le habían dado la libertad de decir sí o no, y Satanás aprovechó esa coyuntura y les quitó el dominio y la autoridad sobre toda la creación. Ahora, la base del poder, entonces, para poderlo tener, primero tiene que usted reconocer que usted es un pecador, porque Dios no va a depositar su gloria sobre una vida que vive en desorden. Usted primero tiene que arreglar sus cuentas con su Creador, porque Él es la fuente de poder, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios, dice entonces Romanos 3:23. Todos estábamos destituidos, hasta el que le estaba hablando ahorita también. Yo no era candidato, pero un día el Espíritu Santo me dijo, tienes que arreglar tus cuentas con tu Creador. Y a través del arrepentimiento, entonces yo llegué a buscar la misericordia, a buscar el favor del Señor, y Él me perdonó mis pecados y ahora me permite poder ser un instrumento en sus manos. Para que el poder de Dios empiece a operar en su vida, primero usted tiene que estar en comunión con el que tiene el poder. Dios no le va a dar, imagínese usted que venga un jefe militar, un general, no le va a poner un arma de alto poder a un civil que ni siquiera reconoce autoridades, porque ese se convertiría en un guerrillero con poder. Así es que los poderes sobrenaturales de Dios los da en aquellos que primero han arreglado sus cuentas con su Creador, que tratan de agradarlo, que buscan una vida que pueda honrar a Dios. Eso es muy importante que usted lo entienda. No es que usted es cristiano en la iglesia y es cristino afuera de la iglesia, porque hay personas que dentro de la iglesia se miran bien bonitos, pero en su casa tratan mal a los hijos, tratan mal a la esposa. ¿Cómo va a operar el poder de Dios en esa casa? No se puede. Entonces, Dios no trabaja a través de personas que intentan mejorar sus vidas a través de autoconocimiento, porque hay personas que dicen, no, si yo no soy malo, yo no necesito ir a una iglesia, yo no mato, yo no robo, porque se quieren autojustificar, y no es así. Todo hombre que tiene rota su comunión con Dios está en pecado y tiene que arreglar sus cuentas con Dios para que el poder sobrenatural pueda fluir a través de su vida. Entonces, ahí tenemos cómo vamos a recibir las promesas. Bueno, hay dos pasos para que usted pueda recibir las promesas de Dios con poder, porque hay más de 8,000 promesas que están establecidas en la Biblia, y da que pensar que esas 8,000 promesas están ahí y que casi pocos tienen acceso a ellas. ¿Pero por qué no tienen acceso a ellas? Imagínense que la Biblia dice que tú vas a recibir, vas a tener casas que tú no edificaste, vas a cultivar tierras que tú no sembraste, vas a recibir cosas que no te costaron ni un peso, pero van a ser tuyas. ¿Por qué? Porque es una promesa. Ahora, ¿por qué no lo tienes? Y hay algunos dicen, pero yo rentando ando, tengo tantos años de andar alquilando, ¿y cómo hago para tener mi casa? Aprende a caminar en el propósito de Dios y aprende a desatar las promesas de Dios. Número uno, primero tienes que saber qué es una promesa, el contenido que tiene una promesa, las palabras exactas que tienen esa promesa. Por ejemplo, dice que no hay un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la promesa. Pero dice que seas justo. ¿Y cómo te conviertes en un justo? Cuando reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. Eres justificado por la sangre del Cordero. Entonces, ¿tus hijos no van a mendigar pan?
Sí. ¿Tus hijos van a tener bendición siempre? Sí, pero si tú arreglas primero tu relación con Dios, para que tus hijos no anden viviendo como te tocó a ti, porque la consecuencia de lo que tú estás viviendo es el desorden de tus padres con Dios, porque ellos no quisieron caminar con Dios. Ellos se metieron en sistemas religiosos, creyendo que con eso agradaban a Dios, pero mira los resultados en tu vida. ¿Y no quieres tú también eso para tus hijos? Espero que no. Entonces, conoce primero la promesa, ahora toma posesión de la promesa. Usted no puede usar lo que usted no posee. Usted debe de recibir la promesa para que ella se vuelva una realidad en su vida. Entonces, los dos pasos para poder tener acceso a una promesa: tener el conocimiento de qué se trata la promesa y después apropiarse de ella, tomarla por la fe. Esa promesa es para mí. ¿Cómo usted puede recibir una promesa de Dios? Bueno, vamos avanzando. Usted tiene el poder para aceptar una promesa o para rechazarla. Muchas personas han rechazado la promesa del poder espiritual y ellos creen que eso solo era para la iglesia primitiva. Otros, eso no me interesa, la ignoran. Otros leen la promesa en la Biblia, pero dicen, sí, pero ese era el Señor que resucitaba muertos. No, ese era el Señor. Imagínense que hay una promesa maravillosa. Dice que a los que creen en el Señor, dice, los que creen en mi nombre, esa es la promesa, dice, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y usted dice, usted tiene poder en su mano, pero usted no se lo cree. Por eso es que usted no va a orar por los enfermos. Cuando usted le dicen, mira que se enfermó fulano y tal, busquemos un carro y llevémoslo para el Catarino. Ay, para los que viven en otro país, el Catarino aquí es un hospital público. ¿Se fija? En vez de decir, no hombre, pero aquí tengo mi manito y la Biblia dice que yo tengo poder para sanar, no, tráigamelo, yo voy a sanar. Pero ¿por qué no sanas a los enfermos con tu manito que la tienes de parte de Dios como instrumento? ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, agradable y perfecto al Señor, porque ese es el verdadero culto racional. Usted tiene que presentar todos sus miembros. Sus miembros son sus pies, sus manos, su boca, sus ojos, todos sus órganos. Tiene que presentarlos en sacrificio vivo. ¿Y qué es eso? En santidad para Dios. Deje de estar viendo esas cosas que usted mira a medianoche en el celular donde nadie lo mira, pero Dios sí lo está viendo. Y cuando venga un enfermo que quiera que usted ponga manos, usted va a tener que buscar el bus o el camión o el carro para llevarlo al hospital porque usted está inhabilitado para orar por esa persona. Ahora, siempre hay promesas en la palabra de Dios que no se cumplen en su vida, pero ¿por qué será? Esto no es que no se cumpla en usted, es que usted todavía no ha interpretado o no ha descubierto cuáles son los principios para que usted pueda tener acceso. Entonces, las promesas de Dios, primero, para que sean efectivas en su vida, acéptelas. Estamos hablando de principios de poder y estamos hablando de transicionar de la religión a una relación verdadera con Dios. Pero primero tiene que decir, bueno, sí, yo acepto la promesa, son para mí, yo las tomo. Y tiene que reconocer los principios. Tiene que reconocerlo. Usted tiene problemas ahorita económicos donde dice usted, wow, ¿cómo hago para salir de mis problemas económicos? Bueno, la Biblia dice, el que siembra escasamente recogerá, pero el que siembra generosamente también tendrá. Entonces, ¿cómo usted logra una prosperidad financiera? Sembrando. En el reino de Dios hay promesas para los sembradores. Pero si usted dice, no, pero es que a mí no me ajusta, sí, no le ajustan por eso. Pero como usted no entiende el principio, pierde la promesa. Pero ojalá lo esté entendiendo. Otro problema que hay con las promesas de Dios, dice que el hombre que le ore a Dios, que levante sus manos santas, sin ira ni contienda. Dios va a oír tu oración, pero si tus manos son santas y no eres esa persona que se enoja por cualquier cosa, dice, sin ira ni contienda. Deje de andar peleando, deje de andar buscando pleito, porque hay gente que si no ha peleado con alguien hoy no se siente bien, busca los problemas. No, y dice que nosotros, tenemos que orarle al Señor, también tratando a nuestras esposas como un vaso frágil, dice.
para que tus oraciones no sean estorbadas. Imagínense, ¿qué puede estorbar mi relación con Dios? ¿Qué puede estorbar ese principio para que mi oración pueda llegar hasta el trono de Dios? Es tener una excelente relación con mi pareja. Silencio en la casa de Dios. Tengo que tener una buena relación con mi esposa. Y tengo que estar casado, porque Dios no trata con gente que vive así. Perdone, si usted no lo está, pues ordénese, porque eso le está desvalijando sus finanzas, le está quitando sus promesas. Ordene su vida, pero que sea el Espíritu Santo que lo lleve a conocer esos principios. Ahora, la experiencia o experimentar el poder sobrenatural de Dios pasa por eso, por conocer los principios que mueve todo este engranaje maravilloso. Todas las promesas del Señor siempre están condicionadas. El principio es, si tú haces, entonces yo. ¿Se fija? Si tú haces, yo te respondo. Si haces tal cosa, entonces Dios te va a responder a tu petición. Pero primero te ponen el principio. Y tú, si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice Deuteronomio 28:1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te proscribo hoy, entonces, primero lo ponen a oír. Hay gente que dice, no, Señor, yo quiero las promesas, pero no abren la Biblia, no le dedican tiempo a la palabra. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Si dice que tienes que poner oído atentamente a la palabra del Señor, y dice que Él te va a bendecir, entonces yo bendeciré tu casa, te bendeciré tu provisión, bendeciré tus propiedades, bendeciré tu familia. Imagínense, y hay gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo. Eso de estar leyendo la Biblia y de congregarme, eso es perdedero de tiempo. Sí, eso lo hacen los que no conocen los principios, pero tú que conoces los principios tienes que empezar a amar la palabra de Dios, tienes que empezar a meterte a profundidad en conocer y escuchar a Dios en su palabra. A mí me decía un jovencito el otro día, es que yo le oro al Señor, pero Dios no me habla. Y le digo yo, ¿y por qué decís que Dios no te habla? Porque no me dice nada. Es que, mire, usted que está ahí en la transmisión con nosotros, le voy a explicar cómo es este tramo que usted tiene que conocer. Usted le ora a Dios con su corazón y su boca, y Dios le responde a través de la palabra. No usted va a esperar que venga un ángel del cielo, oh hijo mío, aquí vengo porque tú me... No, es la palabra. Mi palabra dice que desciende de lo alto, no volverá a mí vacía sin antes cumplir el propósito por la cual yo la he enviado. Entonces, tú le pides algo al Señor en su palabra y Él te contesta en su palabra. Así es como Dios se mueve. Por eso tienes que escudriñarla, tienes que amar la palabra, tienes que buscarla constantemente. Ahora, tienes que aprender a aplicar estos principios. Tienes que aprender a aplicar estos principios. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios no va a poner su poder en manos de un enemigo. ¿Y cómo te conviertes en un enemigo? Cuando tú te haces amigo del mundo, cuando andas participando de las cosas que el mundo hace, viviendo desordenadamente como el mundo lo hace, viviendo perdidamente como el mundo lo hace. Metete esta cigarrito o bebete esta cerveza, esto no es malo, eso lo hace el mundo, pero te caes en un espacio donde ya Dios se convierte en tu enemigo. ¿Crees que vas a tener el poder de Dios cuando tú lo necesites para enfrentar una crisis, una situación adversa, un problema o una dificultad? Te has convertido en enemigo. ¿Por qué? Porque tus amigos no están en el camino de Dios. Ahora, no te estoy diciendo con esto, deséchalos y olvídate de ellos. No, métete en medio de ellos como una antorcha encendida, que miren en ti un ejemplo a seguir, que te miren a ti un buen esposo, un buen padre, un buen amigo. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros para que podamos nosotros ser instrumentos de bendición para los demás.
Conocer los principios bíblicos de poder entonces enseñados en este curso no es suficiente. Usted debe de aplicar los principios. Usted tiene que aplicar en su vida y en todo lo que Dios le ponga en sus manos. Ahora, tenemos que transicionar, pasar del conocimiento de la bendición, o sea, de conocer los decretos. Imagínense que en Honduras, en mi país donde yo estoy ahora, aquí hay unas leyes que favorecen a las personas que pasan de 60 años, pero la gente no las conoce. La ley está ahí. Dice que si usted tiene un servicio de telefonía móvil, y si usted pasa de 60 años, usted ya no va a pagar la tarifa que paga uno que tiene 20 o 40. A usted le van a dar un descuento de un 30 hasta un 45%. Eso lo dice la ley, pero como usted no lo sabe, las compañías telefónicas lo que hacen es que a usted le cobran como que usted tuviera 20 años. ¿Y por qué? Porque usted no conoce la ley. ¿Y por qué? Porque usted no lee. Pero yo le estoy diciendo, conoce los principios y vas a reclamar tus derechos. Dios está ansioso por bendecirte, por darte su poder, pero tú tienes que aprender a conocer todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Entonces vamos a tener que pasar de un conocimiento escritural a una realidad presencial con el Espíritu Santo. Él es el que nos va a mover del conocimiento bíblico a la esfera de poder. Usted debe de ser un demostrador de poder, ya no solamente ser un espectador. Qué feo, mire, ese estadio olímpico en San Pedro Sula, Honduras, hace una semana, un par de días, se llenó de espectadores increíbles, pero solo fueron unos poquitos los que se llevaron la plata. Y así funciona, porque los espectadores siempre pierden. Usted no se quede en la banca, usted métase. No es que mire que yo no soy teólogo, mire que es que yo no fui a la universidad, es que mire que yo no he ido a ningún instituto bíblico. No estamos hablando de sistemas religiosos del hombre, estamos hablando de una relación personal con el Espíritu Santo. Él agarra a personas sin conocimiento y los hace personas que trascienden. Hombres comunes, mujeres ordinarias que son transformadas con el poder sobrenatural de Dios. Ejemplo, Abraham. Abraham era un hombre que hasta le querían quitar la mujer y él dijo, sí, llévatela, es mi hermana. Oiga bien, qué hombre este. Llévatela, es mi hermana. Aún así, como mentiroso, dice que Dios lo usó para fundar una gran nación. Moisés era un hombre de muy mal carácter que agarró del cuello a un egipcio y lo mató, pero aún así dice que Dios lo usó para llevar a una nación de más de 2 millones de personas a la tierra prometida. ¿Cómo funciona esto? Cuando agarran el poder de Dios y dicen, es para mí. Tú puedes ser un instrumento de Dios para trasladar a tu familia del reino de las tinieblas al reino de la luz, y te pueden usar a ti. No es que fíjese que voy a ir a buscar al pastor para que venga a orar por nosotros, pero tú eres ese vaso, tú eres ese instrumento que Dios quiere usar. Pedro era otro que tenía tantos problemas emocionales, pero cuando Dios lo agarró, lo tomó y lo ungió con poder de lo alto, dice que se convirtieron más de 3,000 personas con un simple pescador, más de 3,000 personas. Yo me pregunto, tú que le ganas a Pedro porque tal vez ya hiciste la primaria, tal vez ya hiciste la secundaria, o tal vez ya hiciste tu carrera universitaria. Si aquel que no solamente podía tirar la atarraya para agarrar pescados, pudo sacar 3,000 almas del reino de las tinieblas y trasladarlas al reino de la luz, ¿cuánto más podría hacer el Señor con tu vida? Gedeón, un hombre que pasaba miedoso. No, es que yo no me meto con Dios porque el diablo se enoja. No, es que yo mejor eso, no, yo aquí tranquilo. No, Dios anda agarrando esos miedosos. Y mire, Gedeón Dios lo usó para liberar a una nación entera de los opresores, de los amalecitas, de los madianitas, de los hijos del oriente. Eran ejércitos poderosos que le quitaban las cosechas. Ellos empezaban a recoger sus pequeñas cosechas y venían esos ejércitos y les arrasaban todas las cosechas.
no le está pasando lo mismo a tu casa y a tu familia, que hay personas en tu casa y en tu familia que la pasan bien duro, bien difícil, económicamente, ahí andan buscando quien les preste, quien les regale, quien les ayude, y tú eres ese guerrero que está dormido. Levántate y dile al Espíritu Santo: ayúdame a pelear las batallas. Mi lucha no es contra carne ni contra sangre. Yo necesito ser revestido de ese poder de lo alto para poder ayudar a los míos y también para ayudar a mis vecinos. Tú tienes que decir: yo también puedo. Así que si se puede confiar a hombres como los que le acabamos de mencionar y los dotaron con ese poder espiritual, y con los hombres así como usted y yo, entonces usted puede ser usado también por el Señor, porque usted y yo solo somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué interesante entonces todo lo que hemos estudiado con usted hoy. Le voy a dar el pase a mi hermano pastor César Palacios para que nos haga el resumen del tema de hoy. Adelante, pastor. Sí, hermano, muchas gracias. Pues, como usted dice, muy interesante estos puntos que podemos ya empezar a poner en práctica. Uno de estos puntos es entender que en el mundo hay diferentes tipos de poderes, y hay poderes del mundo y hay un poder de Dios. Como ejemplos de poderes del mundo podemos mencionar el poder político, el intelectual, el físico, el financiero, el militar, pero todos esos se usan para beneficio propio del hombre. El poder espiritual que viene de Dios es el que nos hace preguntar: ¿cómo yo puedo servir? Entonces ahí podemos empezar a distinguir de dónde viene este poder. Otro de los puntos importantes que pudimos conocer hoy es de dónde viene la fuente del poder, y hay dos fuentes, una de Dios y otra que viene del maligno. La fuente que viene de Dios es un poder que viene de una organización bíblica estructural y de un poder delegado por Dios mismo, y al cual debemos de estar nosotros sujetos. El poder que viene del enemigo es un poder que siempre va a corromper, que siempre va a desordenar, y que siempre va a estar en contra de esos principios bíblicos. Otro punto que también podemos entender en la clase de hoy es que Jesús aplicó su ministerio en base a este poder. Jesús no puso una escuela religiosa, no puso una escuela de conocimiento, sino que todo su ministerio fue en base a demostrar su poder. Y fue así que los religiosos de aquel tiempo se dieron cuenta que él era el verdadero hijo de Dios. Vimos también y podemos concluir que la base del poder es servir y obedecer a la fuente del poder divina, o sea, a Dios. Y para que podamos recibir estas promesas hay 3 puntos importantes. El primero es aceptar las promesas. El segundo es entender las promesas. El tercero es aplicar las promesas. Y con esto podemos pasar de la bendición al poder, y que no tengamos miedo ni pensemos que nosotros no somos personas que Dios puede utilizar, porque vemos grandes ejemplos en la Biblia, como lo acabamos de ver, Moisés, Abraham, Pedro, muchos hombres de Dios que tuvieron los mismos o más, por decirlo, defectos o no defectos, sino no cualidades grandes como hombres, como pudiéramos tener usted y yo, sino que Dios puede usarlo a usted, puede usarme a mí, pero todo está en la disposición del corazón que tenga cada uno de nosotros, y estar bajo esa fuente de poder divina que es el Dios mismo. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor César, por su resumen del tema de hoy. A todos nuestros estudiantes, por favor, tomen nota de lo que hemos estado desarrollando hoy en la clase. Si queda alguna duda entre ustedes, por favor, vía correo, vía WhatsApp, nos hacen las consultas y estamos también para poderlos apoyar
para que puedan ir poco a poco desarrollándose y aprendiendo toda esta dinámica maravillosa que hoy solamente dimos el primer paso. Salir de la religiosidad a entrar a la dimensión de poder del Señor, y esto solamente es el comienzo, porque en toda esta trayectoria usted va a aprender cosas que nunca en su vida había escuchado, pero que son para que usted sea edificado, para que usted pueda ser de bendición para los de su casa. A la audiencia, gracias por habernos sintonizado. Los invitamos para nuestro próximo programa y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time, regístrate gratis al WhatsApp +, 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.